Bueno, ¿qué tal, guapísimos y guapísimas? Hoy vamos a solucionar la última uva del entrenamiento, que es el problema 599 del reto Pepe Casanova. Bueno, en este problema básicamente nos cuentan que Pepe tiene una cinta con 2 caras que quiere llenar de canciones. El problema es que no le caben todas las canciones en la cinta, entonces quiere elegir aquellas que sumen la mayor puntuación posible de las canciones, o sea, la que más le gusten. Entonces nos dan la duración máxima que puede tener cada una de las caras de la cinta, es decir, cuántos minutos de canciones caben, y seguido nos dan una lista de canciones con la duración en primer lugar y luego la puntuación que le da Pepe a esa canción. Entonces lo que tenemos que volver es la puntuación máxima en total que puede conseguir con esas canciones. En este caso vemos que tiene 90 minutos posibles en cada cara. Entonces la solución de este primer caso de prueba, por ejemplo, sería escoger esta cinta para una cara y estas dos para la otra, dejando esta que solo tiene una puntuación de 10 fuera. Entonces vamos a ver cómo resolveríamos esto. Vale, pues vamos a ver cómo solucionaríamos este problema. Lo primero vamos a hablar del problema de la mochila, que es uno de los problemas clásicos de programación dinámica, que si estáis iniciando en ella, pues es un problema que tenéis que conocer y saber cómo se resuelve, que es un problema que consiste básicamente en una mochila y en una serie de objetos. Entonces, cada objeto tiene asociado un peso y un valor. Y dada la capacidad máxima de la mochila, en este ejemplo, por ejemplo, pues son 5 unidades de peso, queremos saber cuál es el máximo valor que podemos llevar en nuestra mochila, es decir, queremos escoger aquella combinación de objetos que maximice nuestro valor. Entonces vamos a ver cómo solucionaríamos esto. Bueno, en primer lugar empezamos con un valor 0 dentro de la mochila, y una primera idea, una primera aproximación que se os podría ocurrir es directamente pues ordenar los objetos por valor, ¿no? E ir metiendo hasta que no ocupiesen más en nuestra mochila. Sin embargo, veremos ahora que esta aproximación pues no es real, ya que no soluciona el problema. Veremos por qué y cómo vamos a hacerlo. En este caso, si quisiésemos hacer eso, lo que haríamos sería escoger el cerdito, ya que nos da un valor de 4, que es mayor que cualquiera de los otros, y nos quedaría un valor de 4. Sin embargo, si metemos el cerdito vemos que no cabe ningún objeto más, ya que nos pasaríamos del peso que soporta la mochila. Entonces, si metemos el cerdito, lo máximo que podremos almacenar será un valor de 4. Sin embargo, vemos que haciendo otras combinaciones, como puede ser coger el estuche y el cepillo, vemos que llegamos a un valor de 5, que era mayor que lo que habíamos obtenido cogiendo el objeto de mayor valor. Entonces, por ello vemos que no podemos tomar decisiones en un punto, ya que no sabemos cuál es la que más nos conviene. Puede que sea coger ese objeto, puede que no sea, con lo cual no podemos elegir en cada caso qué creemos que nos viene mejor, sino que tendremos que tomar todas las decisiones posibles y compararlas para ver cuál será la mejor. Otra posible disposición, pues por ejemplo, sería coger el estuche y la cerveza, que también llenaría la mochila, pero vemos que con un valor inferior incluso que la primera configuración. Así que la solución sería coger el estuche y el cepillo, y ahora vamos a ver cómo se soluciona el problema de la mochila. Vale, pues lo que haremos nosotros será ordenar los objetos en un array, tal cual nos los den, y los vamos a ordenar en 2 arrays, uno de peso y otro de valor, y en cada índice desde 0 hasta n-1, accediendo al array de peso de valor, pues obtendremos tanto el peso como el valor de ese objeto. Entonces, dados este array y esta mochila, que se inicia con un peso de 0 y un valor de 0, vamos a ver cómo solucionaríamos esto. La idea básicamente es como ordenar, poner los objetos en fila, por así decirlo, e ir pasando por todos ellos, es decir, desde 0 hasta n-1, calculando cuál sería el mejor valor que podemos obtener cogiendo o no cogiendo un objeto, comparándolos y retornando así el mejor valor posible.
Vamos a verlo con este ejemplo, a ver si se entiende un poco mejor. Empezaríamos con el índice 0 y tenemos dos opciones, o bien coger este objeto y meterlo en la mochila, sumarlo al valor y el peso, o no cogerlo, pasar de él y pasar al siguiente índice. Entonces tendríamos que calcular las dos opciones por separado y retornar la que nos dé mejor resultado. En este caso, pues por ejemplo, vamos a empezar primero tomando como que nuestra primera decisión es cogerlo. Entonces lo meteríamos en la mochila, añadiendo al peso y al valor los valores correspondientes y pasaríamos al siguiente índice. Vale, pasamos al siguiente objeto, ya hemos tomado nuestra primera decisión y ahora tendríamos que tomar nuestra segunda decisión, si cogemos o no el objeto. Pues igual que hemos hecho en el primer caso, vamos a empezar viendo calculando la rama que se nos abriría si tomamos el objeto, que sería esta, y sumamos a la cantidad de peso que tenemos en la mochila y el valor, pues lo correspondiente. Pasaríamos al siguiente índice, pero vemos que una vez hemos pasado al siguiente índice, ya hemos tomado nuestras dos primeras decisiones, vemos que la mochila está llena, hemos llegado justo al peso máximo, pero no nos hemos pasado. Así que por esta rama vemos que no podemos meter ningún objeto, así que si tomamos el primer objeto y el segundo, sí o sí nuestro valor máximo va a ser de 5. Así que la rama de tomar el primer y el segundo objeto ya estaría terminada y retornaría un valor de 5. Entonces retrocederíamos al valor anterior y ahora nos quedaría continuar con la otra opción que tenemos en el segundo objeto, que sería no cogerlo. En este caso, pues como no lo cogemos, no sumamos nada a ninguno de los dos valores y solo pasaríamos al siguiente índice. Y aquí sí que podemos seguir metiendo objetos ya que la mochila no está llena y tendremos que volver a elegir desde este objeto, calcular el resultado de el mayor valor con el que podemos meter objetos en la mochila, cogiendo este objeto o no cogiéndolo, compararlos y devolverlo. Entonces, bueno, no vamos a seguir más hacia allá porque ya nos sería muy largo, pero una vez hemos calculado esta rama, volveríamos al primer objeto de todos, habiendo calculado la rama en la que lo cogemos, y empezaríamos la segunda rama en la que no lo cogemos. Entonces, elegimos ahora no tomarlo, no sumamos nada a ninguno de los dos valores y pasamos al siguiente objeto de nuestra lista y tendríamos que volver a realizar lo mismo, es decir, coger la opción de cogerlo y así sucesivamente. Entonces vamos a pasar a ver cómo haremos esto en código. Lo vamos a hacer a través de un programa recursivo en el que, dado un índice y un valor de peso acumulativo que llevamos en la mochila, devolveremos cuál es el mayor valor con el que podemos cargar esa mochila. Entonces, es básicamente lo que hemos dicho antes. Si el valor que llevamos acumulado en la mochila es mayor que el mayor peso que soporta la mochila, es decir, nos hemos pasado, queremos devolver un valor ínfimo, en este caso cogemos menos infinito, ya que es un valor que nos indica que por esa rama es imposible continuar ya que nos hemos pasado. Entonces es como devolver un valor inútil que no nos va a aportar nada para saber que por esa rama no podíamos continuar. En cambio, si ya hemos recorrido toda la lista de objetos y nuestro índice ha pasado a ser n, o bien el acumulado de peso es exactamente igual que la cantidad de peso que soporta la mochila, es decir, si sabemos que no vamos a poder meter más objetos en la mochila, bien porque no quedan o porque hemos agotado el espacio de la mochila, devolvemos un 0 ya que por esta rama sabemos que no vamos a poder meter nada más. En cambio, si sí que podemos meter el objeto que tenemos en la mochila, como hemos dicho antes, devolvemos el máximo de la primera rama, que es ignorar el objeto, pasar al siguiente objeto y no sumar nada al acumulado, o bien pasar al siguiente objeto pero habiendo cogido el objeto en el que nos encontramos. Es decir, ¿cómo hacemos eso? Añadiendo el valor a nuestro resultado y añadiendo al peso acumulado el peso del objeto. Entonces, como vemos, si llamamos al programa mochila desde el índice 0 con una acumulada de 0, lo que nos devolverá es el máximo valor que podemos meter en la mochila empezando desde el índice 0 y teniendo inicialmente 0 peso en la mochila, que es lo que queremos. Ahora bien,
Ahora es cuando entra la fase de la memorización, ya que hasta ahora lo que hemos hecho es un programa recursivo sin más y no hemos metido nada todavía de la programación dinámica. Ahora viene esta parte que es en la que nos vamos a dar cuenta de que se nos van a repetir múltiples estados que podemos memorizar para no tener que volver a computar, y esto es lo que llamamos programación dinámica. Por ejemplo, si tenemos este caso, este array, imaginemos que ya hayamos llegado al segundo índice, que es el tercer objeto de nuestro array, en dos casos distintos. Imaginemos que en un caso hemos cogido solo el primer objeto y en otro caso hemos conseguido solo el segundo objeto. Vemos que en los dos casos estamos en el mismo estado. Un estado en el que estamos en el índice 2 con un peso acumulado de 2. Es decir, la solución del primer caso, en el que la mochila está en este punto llena con 2 unidades de peso del primer objeto, o está llena en este punto con 2 unidades del segundo objeto, vemos que es el mismo caso exactamente, ya que tenemos el mismo espacio restante y estamos en el mismo índice. Con lo cual, si calculásemos estos dos casos, pues estaríamos volviendo a computar un resultado que ya hemos calculado por primera vez y que no tenemos por qué repetir. Entonces lo que vamos a hacer es, cada vez que calculemos un resultado nuevo, nos lo vamos a almacenar en un array que vamos a llamar memo, porque es en el que vamos a hacer lo que es la memorización. Y lo que es importante siempre que hacemos un ejercicio de programación dinámica es darse muy bien cuenta de los parámetros que determinan nuestro estado. En este caso coinciden con los parámetros de entrada de nuestro programa recursivo, y suele pasar así en muchas ocasiones, ya que cuando estamos en un determinado índice con un determinado peso, a partir de esa información podemos calcular el valor máximo. Entonces vamos a tener un array en el que la posición en el que vamos a introducir dos parámetros. Es un array bidimensional, es una memoria bidimensional, ya que necesitamos dos parámetros para reconocer nuestro estado. El primero será el índice por el que vamos y el segundo la cantidad de peso acumulada. Entonces, una vez hayamos declarado esto, lo único que tendríamos que hacer sería transformar nuestro código y pasar de esto a algo así, en el que lo único que hemos cambiado es estas dos líneas, que es, en caso de que hayamos calculado el estado, retornaremos el valor memorizado, es decir, memo y acu. En caso de que no hayamos calculado el estado, lo que haremos será calcular el valor que tenemos que calcular y asignárselo a esa posición de la memoria, y retornaríamos la memoria. Entonces, esta es la parte que transforma el problema de recursión en un problema de programación dinámica. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos aplicar esto a nuestro problema, ya que nuestro problema, en vez de una mochila, lo que tenemos son simplemente cintas, y aquí viene sobre todo lo que hay que darse cuenta, que es que no es que tengamos una cinta, sino que tenemos dos, ya que tenemos dos posibles caras a llenar, es decir, tenemos dos mochilas, por así decirlo. Entonces ahora, bueno, lo que hemos llamado antes peso es la duración de las canciones, y lo que es antes el valor de los objetos es la puntuación que le ha dado Pepe a cada canción. Entonces, este es nuestro primer caso de prueba, que de la misma forma que hemos visto antes, pues tendríamos dos arrays, una duración y otra puntuación, y ahora a su vez, en vez de tener un peso máximo, tenemos una duración máxima de cada una de las dos caras, es decir, de cada una de las dos mochilas. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto a lo que hemos visto antes de la mochila, ya que es muy similar, solo que en este caso, cuando estamos en un determinado índice y tenemos que tomar la decisión sobre ese objeto, que en este caso son canciones, en vez de elegir si queremos coger o no esa canción, tenemos que elegir entre si queremos o no cogerla, y además, si queremos cogerla, en cuál de las dos caras la queremos introducir. Y ese va a ser el único cambio respecto a la mochila clásica. Entonces, bueno, el código quedaría de esta manera. Como he dicho, tenemos que llevar dos mochilas, que son las dos caras. Entonces, aparte del índice, ahora tenemos que guardar el acumulado, es decir, el número de minutos acumulados en la primera cara y el número de minutos acumulados en la segunda cara. Entonces es muy similar a lo que hemos visto antes, solo que teniendo en cuenta que tenemos dos posibles lugares en los que meter las canciones en vez de uno. Entonces, bueno, la condición de parada primera es exactamente igual que antes. Si nos hemos pasado de la duración máxima, que en este caso la hemos nombrado como una D, en alguna de las dos caras, es decir, si nos hemos pasado en alguna de ellas dos, por esta rama no podemos continuar, así que devolvemos un valor
inútil, que es menos infinito. En cambio, si ya hemos recorrido todas las canciones, es decir, si hemos llegado a un índice igual a n, o bien las dos caras están completamente llenas, que esto bueno, es simplemente una poda para no tener que continuar por ahí, devolveremos un 0 ya que sabemos que no vamos a poder coger ninguna canción más, o bien porque ya no quedan o porque hemos agotado el espacio que teníamos. Y en caso contrario, si podemos coger la canción que tenemos delante, como hemos dicho, tenemos que coger entre el primer caso, que sería no tomar la canción. Si no tomamos la canción, no cogeríamos su puntuación, que es lo que vemos aquí, sino que simplemente pasamos de índice y no sumamos nada a ninguno de los dos acumulados. En cambio, si cogiésemos la canción, aparte del valor de esta canción, tendríamos que elegir el valor máximo entre meterla en cada una de las dos caras. Si la metiésemos en la primera cara, pues añadimos la duración de la canción al primer acumulado, y si la quisiésemos meter en la segunda, pues añadiríamos esta duración al segundo acumulado. Este es el cambio básicamente con la mochila clásica, que es como si dijésemos una mochila doble. Y bueno, ahora que hemos visto el pseudocódigo, vamos a pasar a verlo en código. Vale, pues aquí tenemos lo que es el código. Vamos a ver primero el programa principal. Como nos dicen, leemos la entrada hasta que la n pase a ser 0, es decir, no tengamos canciones. Y por cada caso leemos el número que identifica la duración máxima que puede tener cada una de las caras de la cinta. Entonces, como habíamos visto, inicializamos dos arrays, uno de duración y otro de puntuaciones, ambos de tamaño n para almacenar las n canciones, y simplemente leemos la entrada, es decir, para cada canción metemos en el array de duraciones y de puntuaciones su duración y puntuación respectivamente. Y bueno, una vez ya tenemos toda la entrada leída, como hemos dicho, el resultado de nuestro DP será llamar a la función mochila, iniciando en el índice 0 con un acumulado de 0 en cada una de las caras, y simplemente imprimiremos esto. Entonces, bueno, como vemos, el código es lo que habíamos visto en pseudocódigo, solo que ya pues pasado a lo que es Java. Así el único cambio puede ser que el menos infinito lo identificamos así, y el resto vemos que es lo mismo que ya habíamos visto, es decir, si nos hemos pasado de duración devolvemos un menos infinito. Si justo hemos llenado las dos caras, o bien ya hemos agotado todo el array de canciones, devolvemos un 0, ya que no podemos meter nada más en ninguna de las dos caras. Y si no, pues devolvemos el máximo entre o bien coger esa canción y a la vez tenemos que elegir en cuál de las dos nos conviene más meterla, o bien no coger la canción y pasar de índice sin sumar nada a ninguno de los dos acumulados. Entonces ahora básicamente lo que nos faltaría sería el añadir lo que es la memorización. Vamos a comprobar primero que nos vayan los casos de prueba. Vale, nos da lo mismo. Y una cosa que yo recomendaría a la hora de hacer problemas de programación dinámica sería primero hacer el programa recursivo tal cual, sin meter nada de memorizaciones ni nada. Una vez hemos comprobado que funciona, ya sí que podemos pasar a meter lo que es la memo, para así tener de primeras un código más limpio en el que podemos encontrar de manera más fácil los errores, y una vez nos hemos asegurado de que funciona, pues ya nos paramos a pensar qué casos se nos repiten, qué estados se nos repiten y con qué los identificamos, y pasamos a almacenar esa información. Entonces, como hemos visto, necesitamos un array en el que vamos a almacenar la memoria. Ahora tenemos que pensar cuáles son los parámetros que determinan nuestro estado, ya que antes solo teníamos una mochila, entonces antes con el índice y el acumulado nos valía, pero ahora vemos que no tenemos un acumulado sino dos, entonces no necesitaremos una memo bidimensional sino tridimensional, es decir, un array de 3 dimensiones en el que el primer parámetro, el primer índice va a ser el índice por el que vamos, el segundo el acumulado de la primera cara y el tercero el acumulado de la segunda cara. Entonces simplemente aquí en cada caso, antes de llamar al programa recursivo, tenemos que inicializar la memo. Los índices van de 0 a n, y en cada cara como mucho vamos a tener un acumulado de d, vamos a poner d más 1, ya que podemos llegar a tener d, esto contaría, entonces bueno, para quitarnos los problemas ponemos un más 1 y ya está.
Y ahora sí que tenemos que tener en cuenta si tenemos que inicializar o no la memo. ¿Por qué? Porque para ver si hemos calculado un estado, lo que haremos será acceder a la memo y comprobar si el valor que está en la memo tiene sentido, es decir, es un valor que ya ha sido calculado, o es un valor sin sentido que lo único que nos indica es que esa celda no ha sido calculada. En muchas ocasiones el valor 0 vale, ya que el valor en muchos programas recursivos, el 0 no es un valor válido, no es un resultado válido, pero en este caso vemos que sí, ahí puede darse el caso en el que no podamos meter nada en la mochila. Entonces el 0 no nos vale, que es con lo que se inicializa ya de por sí la memoria, no nos vale el 0, así que tenemos que llenar la memoria. Entonces vamos a acceder simplemente un bucle anidado para rellenar el array con menos unos, que es un valor inútil que no tiene sentido, y así cuando veamos que esa posición de la memoria está menos 1 sabremos que es un valor que nunca hemos calculado. Entonces aquí simplemente lo que añadimos, como ya hemos visto en las diapositivas, es una vez ya hemos comprobado los casos base, aquí tenemos que comprobar si ese estado ya ha sido calculado o no. ¿Cómo lo haremos? Pues accediendo a la memoria, como ya hemos dicho, y comprobando que este valor sea distinto de menos 1. Si este valor es distinto de menos 1, significa que este valor de la memoria ha sido calculado, y con lo cual simplemente tendremos que devolverlo. En cambio, si este valor es menos 1, significa que es un caso nuevo, un caso que no hemos calculado, y aquí lo que vamos a hacer, en vez de retornar esto directamente, va a ser primero almacenarlo en la memoria, ¿vale? Y una vez lo hemos almacenado en la memoria, pues ya devolver el valor que hemos calculado. Entonces así quedaría nuestro DP. Vamos a probar otra vez el caso de prueba para ver que no lo hayamos liado, muy importante. Y a probar otra vez el caso de prueba, y si da bien, pues, bueno, aquí por ejemplo, salía un punto y coma. Como vemos, nos sigue dando lo mismo, así que vamos a probar a mandarlo a ver si da C o no. Vale, como vemos a C, así que lo hemos resuelto bien. Y nada, espero que hayáis disfrutado las últimas uvas de entrenamiento. Que tengáis mucha suerte en las 12 uvas y nada, nos vemos ya después de Navidades. Este es el baile de la uva, que nadie se baje, que todos se suban. Uva por aquí, uva por allá, uva, uvita, hay que bailar. Este es el baile de la uva, que nadie se baje, que todos se suban.